Buen día, ingenieros. Eh, en- Estamos en la materia de sistemas mecánicos 1 y el tema del día de hoy es el tema de tribología. Vamos a analizar los conceptos básicos de tribología y vamos a entender qué es tribología. Vamos a analizar la definición de este tema y vamos a ir avanzando y explicando algunos conceptos. Como definición, se entiende que tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Eh, Dicho de otra manera, otras palabras, la tribología la podemos entender como la ciencia que nos va a ayudar a entender por qué en una pieza existe la fricción, que como definición sabemos que es entre dos metales. Se entiende que eh, el roce entre dos metales genera calor, y ese calor le vamos a llamar fricción. El desgaste obviamente es eh, lo que provoca la fricción, ¿no? La parte de que tenemos dos superficies, ¿sí?, que llegan a tocarse y que por esa fricción llegan a deformarse. Eso le vamos a llamar desgaste. Y la lubricación le vamos a llamar a la parte que la capa que necesitamos entre dos paredes o entre dos piezas para que éstas no generen ni fricción ni desgaste. Eh, Dentro de los fundamentos de la tribología debemos de entender la parte esencial que le vamos a llamar sistemas tribológicos, y se entiende como un sistema tribológico a, nuevamente a la parte de la fricción, el desgaste y el desgaste que hay entre piezas. Pero se entiende que, como lo vemos en esta parte, que la fricción y el desgaste no son propiedades de los materiales, ¿sí? O sea, no es algo como que, un ejemplo, el aluminio que soporta altas temperaturas, o un acero 1018 que es un acero de resistencia, ¿sí? La fricción y el desgaste no se entiende como una propiedad, sino se entiende como la parte en que, al generar un roce o al generar un acercamiento entre dos metales, ¿sí?, estos van a sufrir una deformación. Como lo dice acá esta definición, que la fricción y el desgaste son respuestas a un sistema tribológico específico, que generalmente incluye una combinación entre el cojinete, en este caso dos piezas, ¿sí?, un eje y un lubricante. Entonces, básicamente el sistema tribológico, así le vamos a conocer a a aquella parte que involucra la fricción, el desgaste y la lubricación. La función de un sistema tribológico, como lo vemos en esta diapositiva, tiene que ver con factores de entrada, ¿sí?, y factores de salida. ¿Cuáles son esos factores de entrada dentro de un sistema tribológico? Vamos a hablar del tipo de movimiento, si este es rotativo, si este es lineal, obviamente que es el que existe entre dos metales, ¿verdad? La carga, ¿sí? ¿Qué es lo que están soportando? Dentro de la carga está la amplitud, la frecuencia y la duración. O sea, en amplitud es qué tan grande es la carga, la frecuencia se refiere a qué tanto están tocándose los metales, y la duración pues obviamente es el tiempo que dura la carga. También otro factor de entrada va a ser la velocidad, la temperatura y el aporte del material. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando existe desgaste, perdón, fricción y desgaste, los factores de entrada son todos estos. Y como factores de salida vamos a tener movimiento, energía, información, materia y materiales. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué son los factores de salida? Bueno, los factores de salida tienen que ver, ¿sí?, dentro de este sistema tribológico que tiene que ver con la fricción, el desgaste y la lubricación, tiene que ver con la parte que involucra, ¿sí?, lo que sucede con el material, ¿sí? Sigue habiendo movimiento,
se genera una energía, que en este caso es el calor. Necesitamos saber información de qué es lo que soporta el material. Las materias y los materiales se refieren a qué tanta resistencia pueden tener los materiales para que estos puedan soportar o sean parte de un sistema tribológico. La parte de la estructura, ¿sí? En esta parte, hablar de estructura, nos vamos a referir básicamente a las propiedades que tienen los materiales, ¿sí? En base a la estructura del material o al soporte del material, es como vamos a generar un sistema tribológico. También vamos a tener obviamente un conjunto de esfuerzos que obviamente son generados por la carga, el tipo de movimiento y la temperatura. Recuerden que esfuerzo nos vamos a referir a la parte en que una carga en algún momento llega a ser deformada, un material llega a ser deformado por alguno de estos tres factores: la temperatura, el tipo de movimiento y la carga, ¿sí? Y entendiendo como desgaste, ¿sí? Explicando algunas partes del sistema tribológico, nos vamos a definir, o se define el desgaste como la pérdida irreversible del material. Y esto es obviamente resultado de la interacción entre las dos superficies. O sea, ¿qué es lo que no vamos a poder recuperar del material? Cuando un material tiene una fricción, vamos a hablar de una cuchilla, perdón, de un esmeril para afilar una cuchilla. Cuando ustedes realizan una actividad como estas, obviamente vemos que saca chispas, ¿verdad? Y esto es por la situación que hay entre la fricción entre el metal y la piedra de esmeril, que también tiene algunas partes de tiene algunas partes de material como de metal, ¿verdad? Entonces, cuando sacamos filo hay una pérdida irreversible del material porque se refiere a que es algo que no vamos a poder recuperar, ¿sale? A eso nos vamos a referir con desgaste. ¿Sí? ¿Y qué involucra el desgaste? Bueno, el desgaste tiene que ver, como lo vemos ahí, fatiga en la superficie, la abrasión, que se refiere a esas pequeñas rebabas que suelta el material, ¿sí? La adhesión, o sea, qué tanto se pueden llegar a juntar estos materiales, y las reacciones triboquímicas, que se refiere a qué reacción tiene el material cuando yo lo lubrico, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo, algo muy claro, como lo estamos señalando con el cursor, donde estamos viendo un disco de un disco de frenado, y pues obviamente acá, aunque no lo tenemos, va la balata. Si ustedes se dan cuenta, hay una abrasión. ¿Por qué? Porque es el desgaste entre la balata y el disco, ¿sí? El abrasivo se refiere al material que se desgasta. De ahí tenemos el material que vemos, el desgaste, estas pequeñas líneas, se refiere al desgaste, ¿verdad? Y bien, en la parte de la lubricación, ¿a qué nos vamos a referir? Bueno, la lubricación, que es otra parte del sistema tribológico, nos referimos al deslizamiento entre superficies sólidas, que se caracteriza generalmente por un alto coeficiente de fricción y un desgaste debido a las propiedades específicas de las superficies. Para esto, la lubricación consiste en la introducción de una capa intermedia de un material ajeno a las superficies en movimiento. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con lubricación? Como lo dice aquí la definición, es una capa intermedia y debe de ser un material ajeno. O sea, ¿a qué nos referimos? No puede ser un abrasivo o otro metal, porque va a seguir generando fricción. Entonces, la capa tiene que ser, esa capa intermedia, ¿sí? Tiene que ser un material que ayude a que entre estos dos metales no se genere ni fricción ni se genere un desgaste, ¿sí? Dentro de la lubricación debemos de entender un concepto muy importante, que es la viscosidad, que se define como la resistencia originada por el frotamiento interno de las moléculas del fluido, ¿sí? ¿Qué es la viscosidad? Como lo podemos ver aquí, ¿sí?
en esta comparación de dos lubricantes, que en este caso es aceite. Si se dan cuenta, este lubricante, como lo dice acá en la definición, ¿sí? Ese líquido, ¿sí? Tiene una resistencia. ¿Y qué es la resistencia? O sea que entre más distancia haya entre, ¿cómo medimos la viscosidad? Bueno, entre más distancia haya, ¿sí? Si se dan cuenta, esta capa se adelgaza, se adelgaza con respecto a esa. Entonces, esa es la resistencia a la que se refiere, que es la viscosidad. ¿Sí? A la oposición, ¿a qué? A que el material, o en este caso la capa intermedia, que es el lubricante, ¿sí? Pueda resistir entre dos superficies. Nosotros, los lubricantes, ¿sí? Los vamos a definir en base a algunas características. La característica más importante en el lubricante es la viscosidad, ¿sí? Si clasificáramos el lubricante en base a la viscosidad, vamos a tener dos clases. Uno que le vamos a llamar monogrado y uno que le vamos a llamar multigrado. ¿Cuál es la diferencia entre monogrado y multigrado? Bueno, pues las temperaturas que pueden soportar tanto a baja temperatura como a alta temperatura. Dicho sea de paso, quiero comentarles que la viscosidad, ¿sí? Se refiere a la clasificación de la viscosidad en esta parte de monogrados y multigrados se refiere al hecho de que cuando un aceite lubricante, ¿sí? Para dos superficies metálicas, llega a alcanzar una temperatura de más de 100 grados Celsius, este llega a perder propiedades. Entonces, esta resistencia, como lo vimos en esta parte, la capa del material se vuelve más delgada. ¿Por qué? Porque pierde las propiedades químicas al haber un incremento de temperatura dentro del lubricante. Entonces, un aceite monogrado o un aceite multigrado tiene que ver con la capacidad de regeneración, ¿sí? De un lubricante a una alta temperatura, ¿sí? A eso se refiere con la parte de monogrados y multigrados. Regreso un momento, ¿sí? Hay una clasificación muy importante basada en la viscosidad del aceite que le vamos a llamar la clasificación SAE. Y esta clasificación, ¿sí? La vamos a identificar en base a grados, ¿sí? Que van desde el 0 al 60, ¿sí? Y esta tabla nos muestra las propiedades que tenemos de cada grado de viscosidad SAE, ¿sí? Entre la resistencia a una temperatura mínima y a una temperatura máxima. Otra clasificación muy importante para los aceites o los lubricantes es la clasificación API, que es una clasificación empleada en un estudio donde compara las características de funcionamiento y dice acá el tipo de servicio al que está destinado el motor. Básicamente, sí, esta característica API es utilizada básicamente para los motores, ¿sí? Que le vamos a llamar el ciclo Otto, que es el ciclo de gasolina, donde de igual forma ahora se va a basar en base al servicio, ¿sí? ¿A qué se refiere el servicio? Bueno, a que cierto número de recorrido que puede tener el motor, ¿sí? Este aceite va a perder propiedades y esa es una clasificación que le vamos a llamar la clasificación API, que es una clasificación que también es muy usada en los motores de ciclo diésel, ¿sí? ¿Cómo es la selección de un aceite? Bueno, la correcta lubricación de los mecanismos, ¿sí? En un equipo permite que estos alcancen un diseño de vida. ¿Cómo es que voy a seleccionar un aceite? Bueno, cada fabricante de maquinaria o de sistemas mecánicos tienen una recomendación, ¿sí?
Y esto básicamente, como lo tenemos acá, tiene que ver en base a la temperatura de operación de un equipo. O sea, ¿a qué nos referimos? Que básicamente la selección de un aceite va a estar dada principalmente en base a la temperatura máxima y a la temperatura mínima de operación. Entonces, si tenemos una maquinaria, un ejemplo, que su operación de trabajo en temperatura es de menos 15 a 60 grados Fahrenheit, o perdón, a 60 grados Celsius, pues vamos a recurrir a un aceite, como lo vemos aquí, voy a regresar un momento a la tabla de SAE, ¿sí? Que nos ayude a poder tener esas características como lo vemos acá, ¿sale? Les decía, si tenemos una que nos trabaje desde menos 20 grados, pues podemos ocupar un aceite grado SAE 10W, ¿sí? Que nos empieza hasta menos 20 hasta una temperatura máxima de 100. Recuerden que les mencionaba que la temperatura máxima es 100 porque a los 100 grados pierde propiedades, ¿sí? Nuestro aceite, ¿sale? También hay una parte muy importante que es la norma ISO, que todos los que todos los metales y aceites se van a requerir porque la norma ISO se refiere a la calidad, ¿sí? A la selección en base a la calidad del aceite. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, que el mismo catálogo del fabricante te va a decir qué tipo de aceite debes de usar por el tipo de calidad de materiales que tienes. Entonces, con esto quiero terminar el tema, muchachos. Más adelante vamos a continuar la parte de la lubricación con elementos tribológicos y seguir con la parte de lubricantes. Entonces, con esto me despido y seguimos en contacto. Muchas gracias.